Largamos, listo. Bueno, ¿qué tal? Ya un poco Martín la semana pasada les anticipó sobre lo que voy a trabajar hoy, fundamentalmente. Tengo preparadas unas cuantas citas de Lacan en torno a la problemática a partir de la cual él introduce su referencia a la energética, pero me voy a focalizar básicamente en la referencia que da en el seminario 13, clase 2, sobre el Lectures on Physics, capítulo 4 de Richard Feynman. Antes de eso, me gustaría poder empezar a plantear cuál es el contexto en el cual Lacan introduce sus constantes referencias a la energía, al principio de conservación de la energía, a lo largo de su enseñanza. Obviamente, de todas las citas posibles, yo hice un recorte realmente son muy pocas en relación a toda la cantidad de veces que aparece en la obra de Lacan. La primera que tenía preparada ya se las anticipó también Martín la semana pasada, y es del seminario 4, la relación de objeto, la clase 2, ¿no? En principio voy a empezar a leer algunas citas y a comentarlas, y después sí voy a empezar a desarrollar más lo que tengo preparado. Dice así: la materia, la stuff primitiva, ejerce tal fascinación sobre el espíritu médico que, cuando afirman de forma totalmente gratuita que nosotros, como los demás médicos, ponemos una realidad orgánica en el fundamento de lo que se produce en el análisis, creen estar diciendo algo importante. En los analistas, la referencia al fundamento orgánico responde tan solo a una especie de necesidad de seguridad que les lleva a entonar una y otra vez esa cantinela en sus textos, como quien toca madera. Acá el que toca madera está tomado, como lo he escuchado decir Alfredo, sobre el que hace pie sobre algo concreto y sólido. Es interesante porque a partir justamente de esta crítica a la postura de los analistas respecto de su posicionamiento en cuanto a la materia con la que se trabaja en análisis, como realidad orgánica, a partir de ahí va a empezar a introducir la cuestión de la central eléctrica y la cuestión de la energética. Dice: esto es una especie de absurdo para un analista si admite el orden de efectividad en el que suele moverse. Déjenme hacerles una simple comparación para mostrárselo. Es más o menos como si alguien encargado de una central eléctrica hidráulica, en plena corriente de un gran río, por ejemplo el Rin, se pusiera a fantasear sobre la época en que el paisaje era un virgen y las ondas del Rin fluían en abundancia, cuando ha de hablar de lo que sucede en esa máquina. Ahora bien, es la máquina lo que se halla en el principio de la acumulación de una energía cualquiera. Lo que se acumula en la máquina tiene ante todo la relación más estrecha con la máquina. Esto ya es interesante para ir introduciendo algunos problemas que van a ser constantes en todas las referencias de Lacan a la energética, que es el problema del perdón la letra, pero bueno, no me va a salir mejor, del materialismo, es decir, ¿qué es primero? Esto que en el curso de Alfredo tomó la arista de ¿qué es primero? ¿La teoría y después la experiencia, o la experiencia y después la teoría? Bueno, esto va a aparecer de muchísimas maneras en la obra de Lacan con respecto a la energía, y va a aparecer también en función de las objeciones que se le planteen a él respecto de qué es primero. El tema de la energía, por un lado, energía, naturaleza. Ahí separo ambos términos porque no tienen absolutamente nada que ver según Lacan, y efectivamente se corrobora que es así, que por un lado la energía ya es un concepto
estrictamente derivado del discurso de la física, que no menta sobre una naturaleza previa. Continúo con la cita. Esta necesidad nuestra de confundir la stuff o la materia primitiva, o el impulso, o el flujo, o la tendencia, con lo que está realmente en juego en el ejercicio de la realidad analítica, representa un desconocimiento de la Wirklichkeit simbólica, el conflicto, la dialéctica, la organización, la estructuración de elementos que se combinan y se construyen, dan a la cuestión un alcance energético muy distinto. Es interesante ver muchas veces el diálogo que mantiene Lacan con sus discípulos, porque esto es de la clase 2 del seminario 3, que es la que Martín leyó para ustedes la semana anterior. Pero después, en la clase posterior, la 3, es interesante porque Lacan retoma esta cuestión, y la retoma en función de las objeciones que recibió a este planteo. Al planteo justamente de que, en principio, la máquina, o sea la central eléctrica, no depende de una sustancia viva anterior a la construcción de la máquina, construcción que depende ya de la introducción de una disciplina que es la física y de un orden combinatorio, un cálculo que no se deriva de la naturaleza, no es una medición sobre aspectos que ya están dados. Bueno, recibió esa objeción Lacan. Ya se paso a leerlo. Acá. Como aquí se trata de una enseñanza y no hay nada más importante que los malentendidos, empezaré destacando que he podido constatar directa e indirectamente que algunas de las cosas que dije la última vez cuando hablé de la noción de realidad no se entendieron. También acá cuando yo puse naturaleza se puede poner tranquilamente realidad por el problema de la realidad física, es decir, si hay una realidad física anterior, previa, y que es la base y el sustento de la noción de energía en la física teórica y experimental. Bueno, dije que los psicoanalistas tenían de la realidad una noción tan mítica que resulta ser como la que durante decenios ha obstaculizado el progreso de la psiquiatría. Yo voy acotando a la cita, es interesante porque justamente acerca de la causalidad psíquica, al comienzo del texto, Lacan le critica a los psiquiatras que sostienen una noción de la realidad física derivada de la física clásica. Es interesante porque justamente a esa noción de la realidad, acá Lacan, leo yo, la está mencionando como una noción mítica, es decir, no se sostiene, se ha corroborado que es falsa. Bueno, continúo con la cita. Cuando se hubiera podido creer que el psicoanálisis iba a liberarla. Este obstáculo consiste en ir a buscar la realidad en algo cuya característica sería la de ser más material. Para hacerme entender, di el ejemplo de la central hidroeléctrica y dije que era como si, frente a los distintos accidentes posibles, incluyendo entre esos accidentes la disminución de actividad, sus ampliaciones o sus reparaciones, se pretendiera estar razonando correctamente sobre lo que se debe hacer remitiéndose a la materia primitiva, que interviene para hacerla funcionar, en este caso el salto de agua. Está todo basado justamente sobre este debate en qué es primero. En esto vinieron a decirme, ¿qué busca ahí? Imagínese que para el ingeniero todo se reduce a ese salto de agua. Habla usted de energía acumulada en la central, pero esta energía no es más que la transformación de la energía potencial dada de antemano en el lugar donde instalamos la central. Es interesante porque el término energía potencial es muy frecuente en la energética, pero no tiene absolutamente nada que ver con la potencia que ya estaba dada antes de la disciplina física de la energía. A ver, salteo unos párrafos y acá viene un párrafo que me parece que es clave, sobre el cual me voy a extender un poco.
Siempre nos encontramos con esto. Desde luego, es una forma legítima de considerar la realidad, fijarse en lo que hay antes de que se haya producido un funcionamiento simbólico. Incluso es lo más sólido del espejismo que sostiene la objeción que me hicieron. No estoy en absoluto negando que antes haya algo. Acá me parece que está el núcleo de lo que Alfredo trabaja con su articulación del Big Bang, del lenguaje y del discurso. Porque efectivamente acá de lo que se está tratando es, bueno, pero si usted dice, señor Lacan, de que el significante y el discurso siempre ya están ahí, entonces, ¿cómo explica usted de que está corroborado de que antes de que haya humanos capaces de hacer uso del lenguaje, hay una sustancia, hay una materia, hay antecesores del Homo sapiens que no tenían lenguaje? Entonces acá Lacan dice, no estoy negando que antes haya algo. Es muy interesante esto, porque justamente apunta a este problema, a cuál es el orden que introduce el significante y cómo ese orden previo se trastoca y se corta la incidencia causal respecto de lo que hubo antes. Me parece que justamente este debate se centra en eso, se centra en el tema de qué hay antes y cómo trabajar con eso. En el caso de la central hidroeléctrica me dicen, lo que hay antes es la energía. Nunca he dicho lo contrario, pero entre la energía y la realidad natural hay un mundo. Entre la energía y la naturaleza hay un mundo, es decir, ya cuando hablamos de energía estamos hablando de la introducción del significante y el discurso. Y es muy difícil pensar cómo se puede justamente pensar en una energía que tiene efectos sobre la naturaleza, es decir, se puede medir la energía, se puede sacar conclusiones, se puede hacer hipótesis, se pueden hacer corroboraciones experimentales, y sin embargo la energía no es algo que se derive estrictamente hablando de la naturaleza. Para concluir con esta cita, salteo en varios párrafos, dice: solo se instala una central allí donde algunas cosas privilegiadas se presentan en la naturaleza como utilizables, como significantes, y dado el caso, como mensurables. Es preciso que se estella en la vida de un sistema tomado como significante. Es decir, para poder hablar de energía siempre es necesario remitirse al significante, ya está ahí operando. Introduzco estas dos citas en función de que justamente la energía viene en Lacan, por lo menos en varias partes de su enseñanza, a dar una alternativa o una especie de problematización del problema de qué es primero, si el orden simbólico o la naturaleza. Para ir ya pasando un poco a lo que desarrollaré sobre el capítulo 4 de Feynman, introduzco las citas correspondientes a la clase en donde dice justamente que el capítulo 4 de Feynman y su elaboración sobre la energía es el modelo de la noción de agujero, que es bastante complejo el asunto. Dice en esa clase, recuerdo, la clase anterior fue la clase en la cual Lacan leyó la conferencia de la ciencia y la verdad, el escrito de la ciencia y la verdad, y articula al psicoanálisis con la causa material, o sea, articula, bueno, no sé si hace falta que lo escriba, articula la religión con la causa final, con las 4 causas aristotélicas, digamos, que aparecen en la física. Articula la religión, causa final, a la magia,
causa eficiente a la ciencia con la causa formal y al psicoanálisis con la causa material. Es interesante porque en esta segunda clase va a dar una vuelta más y muy importante en función de qué entiende Lacan por causa material. Porque si nos quedamos pegados a la noción aristotélica, o por lo menos a la noción que se ha cristalizado de lo que es la doctrina de Aristóteles para los aristotélicos, no me voy a meter sobre qué es lo que dijo o no Aristóteles porque ya sabemos que es una polémica terrible, pero justamente la noción de causa material para Lacan se va a oponer a cómo se entiende la causa material en el aristotelismo. Comienzo con la cita. Dice: ese pote de mostaza. Acá Lacan también, perdón, tengo que introducir millones de referencias porque Lacan es así, introduce referencias tras referencias. Acá también trabaja sobre el texto de Heidegger, La cosa. Se puede encontrar en la página esa heideggeriana, La cosa, en donde justamente Heidegger se pregunta sobre cuál es la cosidad de la cosa y trabaja el ejemplo no del pote de mostaza, pero sí del jarro. Del jarro y del alfarero, que también Lacan lo trabaja en varias partes de su enseñanza. Pero ahí también ahí Heidegger se aleja de cuál es la cosidad de la cosa y habla sobre el vacío que moldea el alfarero con la materia. Lacan no va a trabajar en esa misma vertiente el vacío, lo va a trabajar de una manera articulada al agujero que es una manera estrictamente matemática, poderla articular a la línea cerrada de Jordan, que es un concepto arduo. Dice: ese pote de mostaza es la creación simbólica por excelencia. Todo el mundo lo sabe desde hace tiempo. Si no hubiera, acá dice ser que habla, yo la verdad no pude cotejar la versión de esta Ferla, a mí me cuesta creer que haya dicho ser que habla por el contexto de la clase, pero bueno. Habría quizás agujeros en el mundo, depresiones, charcos, cosas que retienen, no habría vaso. Nos equivocaríamos al creer que sea por nada que esto forme parte para nosotros de los relieves esenciales que encontramos de la civilización. Las cerámicas, luego los vasos de bronce, la cantidad prodigiosa de estas cosas que encontramos y de la que no nos queda sino eso debería tirarnos un poco de las orejas. Y muchas otras cosas, en fin, no basta tirar de las orejas para hacerla oír. Hay que creer. Salteo unos párrafos y dice: ¿qué nos dice esto? Deus gravita mundum, y a continuación ex nihilo. Esto también es importante y es algo que tiene que ver justamente con cómo trabaja Lacan el tema del origen. Esto lo trabaja de sobra Alfredo en su artículo sobre el Big Bang, pero Lacan articula el origen a esto que es fundamental: creación ex nihilo. Y de hecho Lacan es un autor súper creativo porque articula la creación ex nihilo de la tradición judío-cristiana a la posibilidad del surgimiento de la ciencia. Dice: ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el vaso él lo hace alrededor del agujero, que lo que es esencial es el agujero, y porque es esencial que sea el agujero, el enunciado judío que Dios ha hecho el mundo de nada es, hablando con propiedad, Coiré lo pensaba, lo soñaba y lo escribió, lo que despejó la vía al objeto de la ciencia. Es interesantísimo porque está diciendo justamente de que es a partir de poder considerar el agujero que hay que ver, es todo un mundo, qué quiere decir Lacan con agujero, ¿no? Pero a partir de esta noción se abre el paso para la ciencia.
Dice, sigue, estamos trabados, estamos pegados a todas las cualidades, las que sean, desde la fuerza, la impulsión, el color, todo lo que ustedes quieran, hasta la percepción. Es interesante, esto es fundamental. Dice, estamos trabados, es decir, que estemos trabados, que estemos pendientes de todas las cualidades de los objetos sobre los cuales mentamos, fuerza, impulsión, color. Es interesante porque dice, es lo que traba justamente la comprensión hacia el objeto de la ciencia. Es a partir de que se puede abstraer al objeto de la ciencia de las cualidades que le son inherentes a los objetos materiales, por decirlo de alguna manera, que es súper objetable esto. Es a partir de que se traba la posibilidad de acceso. Esto es fundamental. Porque si usted es filósofo, salté unos párrafos, Aristóteles le dirá que la materia es la mostaza, es decir, lo que llena el vacío. Aristóteles, que estaba sin embargo tan bien orientado en su concepción del espacio, está muy lejos de esta extensión terriblemente deslizante que es un verdadero problema que se replantea siempre en nuestro progreso de las ciencias matemático-físicas. Esto, la verdad que el nivel de actualización de Lacan con respecto a lo que constituye el discurso científico de su época es realmente sorprendente, porque está atacando inclusive un prejuicio muy grande respecto de lo que se denomina el sentido común epistémico, es decir, sobre qué es lo que se considera primero y qué es lo que se considera el objeto de estudio de la ciencia. Muchas veces inclusive científicos quedan pegados de que están mentando sobre algo que es previo a su intervención. Dice, es decir, que la causa material es el pote, creación indiscutiblemente divina como toda creación de la palabra, y a la que se reduce estrictamente lo que está dicho en el texto del Génesis. Es del lado del agujero que hay que buscar la causa material. Aquí hay algo que causa algo, un agujero en el vaso. Es decir, la causa material no la trabaja como aquello sobre lo cual está hecho algo. Muchas veces se escucha este ejemplo sobre la causa material en Aristóteles, que es, por ejemplo, la escultura está hecha sobre la materia sobre la cual el escultor hizo la escultura. La materia como una receptividad a recibir un orden de determinación. Es decir, para Aristóteles, esto está en el Ferrater Mora, en el diccionario de Ferrater Mora. La materia es algo pasivo, es un elemento pasivo sobre lo cual después se trabaja y puede recibir un orden de determinación. Trabaja en función de la dualidad de materia y forma y potencia y acto. Pero Lacan dice no, que la causa hay que buscarla en el agujero. Y dice, he aquí el modelo. Y acá en esto me estoy metiendo en el tema específico sobre lo cual me voy a extender. Si toman la cima de la elaboración científica, que es al mismo tiempo la clave de bóveda y la clavija esencial, ¿qué obtienen ustedes? Lo que se llama la energética. La energética no es lo que cree un autor que la opone como un complemento a mi teoría estructural del psicoanálisis. Él se imagina que la energética sin duda es lo que empuja. Esta es la cultura de los filósofos. La energética, si ustedes se remiten, por ejemplo, a alguien tan autorizado, tanto como Feynman, bueno, acá, del que no he esperado que obtuviera el premio Nobel para abrirlo, les ruego que lo crean, en un tratado en 2 volúmenes que se llama Lectures on Physics. Bueno, es decir, voy a borrar un poco esto. Es notablemente eso. A mí realmente me resulta muy sorprendente que Lacan vaya a buscar el modelo para el cual pensar el agujero como causa material, causa a la cual se articula el psicoanálisis,
justamente en la noción de la energética tal como está trabajada por Feynman, que es la forma de trabajo que se hace la noción de energética en la física moderna. El capítulo 4 se llama Conservación de la energía. El punto 1, que es sobre el cual más voy a trabajar, se titula así: ¿qué es la energía? En principio les contextúo un poco el lugar de este capítulo 4. Feynman dice que al comienzo del capítulo, que va a ser el primer capítulo en el cual se va a trabajar específicamente sobre un tema de física. Antes lo que había hecho en los primeros 3 capítulos es articular la física al resto de las ciencias. ¿Qué lugar ocupa la física en función de la química, de la psicología? Realmente muy interesante. Y antes también había dicho algo que es fundamental para poder pesquisar cómo Lacan trabaja el tema de la energía y de la causa material, porque trabaja Feynman sobre la diferencia entre esto de la M es mecánica clásica, mecánica por un lado relativista, ya sea tanto la especial como la general, y la mecánica cuántica. Esto lo trabajó Alfredo en la clase del posgrado el viernes pasado, pero es interesante porque Feynman me parece le da un agregado más. Dice: la versión común que tenemos respecto del lugar que ocupa la mecánica clásica newtoniana a partir del surgimiento de la relativista y la cuántica es la siguiente: que la clásica es aplicable con un grado suficiente de certeza y de exactitud en sistemas inerciales de la índole en el cual nos manejamos nosotros, es decir, como el estudio de los movimientos de un cuerpo en el espacio euclídeo tridimensional. Pero dice, si bien esto es así, o sea, la mecánica clásica es la que se aplica hoy por hoy en muchísimas disciplinas, a la luz de esto, para hablar estrictamente, es falsa. Que se aplique de una manera muy exacta, un orden de inexactitud de decimales, un montón de decimales, no quiere decir de que no sea aplicable, pero sin embargo es falsa. Y esto es lo que agrega Feynman. Y la visión del mundo que instaura, lo que se puede denominar como visión newtoniana del mundo, si bien queda arraigada en la, si se quiere, ¿cómo llamarlo?, en la lengua, en la cultura, en la época, también es falsa. ¿Cuáles son las consecuencias de la visión newtoniana del mundo? Borro acá y lo... Por un lado, los voy a puntuar. Realidad física, la presuposición de una realidad física independiente de su observación y independiente de la postura teórica y la postura teórica que sostenga el observador. Otro de los puntos es el determinismo. El determinismo, que sostiene justamente que como un estado descrito según la mecánica clásica es posible de ser conocido en su totalidad, si no es posible de ser conocido en su totalidad, es en función de las insuficiencias de la observación.
pero como es posible de ser conocido en su totalidad y se poseen ecuaciones de movimiento para predecir el estado del sistema en un instante futuro, así como también la trayectoria que recorrió en su pasado, entonces se puede hablar de un determinismo. Se puede hablar de que todo está determinado. Esto es básicamente decir que un estado es la suma de todos sus observables. En física, en mecánica cuántica hay un problema porque el principio de incertidumbre, esto no sé cómo, esto no se lo pongo así. Y el de complementariedad dicen de que justamente no es posible conocer dos propiedades complementarias. Cuando dos propiedades son complementarias, quiere decir que a los efectos de la medición una va a estar totalmente determinada, pero siempre va a haber otra cuya medición va a ser completamente indeterminada, es decir, aleatoria. Esto va a venir a cuento en función también de la energía, porque ahora que me estoy soltando un poco más a hablar yo, sí, no tantas citas de Lacan, hay un prejuicio muy grande respecto de lo que es la energía. O sea, la pregunta que nos está orientando desde que comenzamos el trabajo sobre el goce, jouissance, es la que Martín planteó y que creo que la planteó Alfredo a comienzo de año y lo viene planteando, es ¿qué mueve? ¿Qué es lo que mueve? Esa es la pregunta orientadora. Y hay un prejuicio respecto de la energía. La energía muchas veces es tomada, y esto es en función de las consecuencias que tiene esto, como el empuje, la fuerza, es decir, la sustancia viva. Después les voy a leer una cita de Lacan en donde realmente trabaja muy bien esta cuestión. Deja muy bien planteada su postura al respecto. Bueno, la tercera para decir, estas no las voy a explicar porque no vienen a cuento, separar la vida y reducción. Bueno, simplemente para completar el... Bueno, dice que la visión newtoniana del mundo se revela falsa en función de la mecánica relativista y la mecánica cuántica. Si esta se sostiene es en función de la gran influencia que ha generado en la sociedad, la cultura y demás, y que éstas no han pasado al sentido común y no son abordables bajo ningún otro aspecto que no sea su estudio. Pero sin embargo, esto es falso. ¿Qué dice en el número 3? El número 3, separabilidad. Separabilidad es una propiedad inherente a los sistemas clásicos que dicen, si no hay una interacción física, es decir, algo que mínimo sea una propagación de una onda de la luz a 300.000 km por segundo, es decir, si no hay una interacción física es posible separar un objeto de otro. Esto va a ser cuestionado duramente por la mecánica cuántica a partir de el entrelazamiento, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, retomo un poco entonces ahora sí el capítulo 4, conservación de la energía. Y es importante la pregunta con la que abre el capítulo, ¿qué es la energía? Y los que estuvieron presentes en la presentación de Ramiro, ¿se acuerdan que habíamos puesto en cuestión la validez de la pregunta ¿qué es el goce? Que es una de las preguntas que abren todas las presentaciones del lacanismo respecto del concepto de goce. ¿Qué es el goce? El tema está ya la pregunta presupone algo. Se presupone que hay algo que es. Y entonces llama muchísimo la atención que Feynman abra el capítulo con la pregunta ¿qué es la energía? Más que es científico y los científicos trabajan muchísimo respecto de la pregunta, porque la pregunta es lo que determina después el progreso de la investigación. Heisenberg dice en Física y Filosofía que el correcto planteo de la pregunta es más de la mitad del camino para su correcta resolución, con lo cual
Bueno, a mí me parece que es a propósito y es en función de cómo va a concluir el parágrafo 1 del capítulo. Dice, hay una ley gobernando todos los fenómenos naturales que conocemos hasta la fecha. No hay excepción a esta ley. La ley se llama conservación de la energía. Ella establece que hay una cierta cantidad que nosotros llamamos energía, es decir, voy borrando. Opa. Ya de por sí esto es importante porque dice que la energía es una cantidad, no dice que la energía sea una fuerza, una sustancia. La energía es una cantidad. Es una cantidad que nosotros llamamos energía, que no cambia en los sucesivos cambios en que la naturaleza transcurre. Y acá viene algo que es fundamental. Es una idea muy abstracta. Es una idea muy abstracta porque es un principio matemático. Idea abstracta. La energía es un principio matemático, no tiene entonces absolutamente, si bien es aplicable, por ejemplo, a partir de la noción de energía se pueden hacer experimentos y se pueden hacer inventos, pero no es algo que sea, no es algo que uno encuentre en la naturaleza, es un principio matemático relacionado a una cantidad que tiene que mantenerse constante en función de la necesidad de que el experimento, esto lo voy a desarrollar después, sea reproducible. Para que un experimento siempre dé lugar a los mismos resultados, es decir, se puedan repetir, es necesario este principio, el de la conservación de la energía. Que ojo, no es tan... A partir de la física moderna, esto tuvo que ser sostenido a partir de muchísimos trabajos. No es tan sencillo esta conclusión de la conservación de la energía. Sigue. Establece que hay una cantidad numérica que no cambia cuando algo sucede. No es la descripción de un mecanismo o algo concreto. Es el hecho extraño, subrayo extraño. Si fuese un hecho común y corriente uno podría decir, pero entonces es una cantidad numérica, pero es un hecho extraño, o sea, no se puede explicar. No lo pueden explicar. De que podemos calcular algún número y cuando terminamos de ver los cambios de la naturaleza, al volver a calcular el número, da lo mismo. Dado que es una idea abstracta, se puede ilustrar con una analogía. Y acá viene la analogía que ya les adelantó Martín la semana pasada sobre Daniel el Terrible. Interesante. Dice así, digamos, la madre de Daniel el Terrible le regala 28 bloques. Bloques que son indestructibles, inseparables, que no pueden ser divididos y que cada uno es igual al otro. La madre los ubica a los 28 bloques junto a su hijo, a Daniel, dentro de una habitación. Y siempre se toma como costumbre, al final de cada día, ir a revisar qué cantidad de... Esto parece estúpido, pero es la manera en que Feynman lo trabaja, así que sí. A revisar la cantidad de bloques que están adentro de la habitación. Uno puede decir, ¿cuánto va a haber? 28. ¿Cuánto va a haber? Los encerraste en una habitación, ¿cuánto va a haber al final del día? 28. Descubre una ley increíble, que al final de cada día siempre encuentra la misma cifra constante, 28 bloques. Bien, puede ser que un día encuentre 27 bloques, pero una pequeña investigación le muestra que el bloque faltante está debajo de la alfombra. Debe tener mucho cuidado de investigar hasta el mínimo detalle. Otro día el número cambia aparentemente. Hay solo 26 bloques y una investigación cuidadosa revela que la ventana fue abierta.
los bloques faltantes son encontrados afuera. Esta es una parte muy importante, la de la analogía. Muy importante. ¿Por qué? Porque este principio de conservación de la energía solamente es válido en función de los sistemas cerrados. Y acá en la analogía está planteando de que el sistema cerrado, habitación, interactúa con el exterior. Y es en función del intercambio con el exterior que se puede descubrir de que la cifra no es constante. Es constante si se toma el intercambio, es decir, este principio se mantiene. Pero hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de sistemas cerrados y de su interacción con otros sistemas. Otro día aparecen 30 bloques. Resulta que Bruce visitó a Danny y le dejó algunos de sus bloques. Luego de que despachó los bloques extra y cierra la ventana, todo vuelve a la normalidad, cuenta y hay 28 bloques. Ahora el tema se complejiza un poquito porque empieza a trabajar sobre las fórmulas que se pueden ir derivando en función de la complejidad con la que se va encontrando para determinar la cifra constante, la de los 28 bloques. Un día vuelve a contar y encuentra solo 25 bloques. Sin embargo, hay una caja en la habitación, caja de juguetes que la madre no está autorizada a abrir. Para averiguar el conteo de bloques, inventa un esquema. ¿Sabe que cada bloque, o sea, un bloque? Y acá dice pesa, pero la unidad de medida que utiliza Feynman es una unidad de masa, como estuvimos viendo con Federico recién, con lo cual, bueno, pero un bloque es igual a 3 onzas. Pesa la caja cuando ve los 28 bloques y la misma pesa 16 onzas, o sea, la caja sin los bloques, caja vacía sin bloques, es igual a 16 onzas. Dice, la próxima vez que desee chequear, pesa la caja de nuevo, sustrae 16 onzas y divide por 3 y descubre lo siguiente. Es decir, acá es donde derivó la fórmula. Si ustedes tienen número de bloques visto más el peso de la caja menos 16 onzas, todo esto dividido 3 onzas es igual a la constante. Es decir, si ustedes rellenan toda esta fórmula con, por ejemplo, el número de bloques visto, el peso de la caja menos 16 dividido 3, si hacen esta operación siempre les va a dar esta cifra, 28. O sea, la cifra original de bloques adentro de la habitación se mantiene constante. Así, bueno, no me voy a extender, te hago otro ejemplo sobre una bañera con agua sucia y a partir del levantamiento del volumen del agua se puede deducir cuántos bloques hay adentro y bueno, va derivando siempre fórmulas que dan la cifra constante, es decir, los 28 cubos.
En el gradual incremento de la complejidad de su mundo, ella va encontrando series de términos representando maneras de calcular cuántos bloques hay en lugares en donde ella no puede ver. Como resultado, encuentra una fórmula compleja, una cantidad que debe ser computada, que siempre la deja en la misma situación. ¿Dónde está la analogía de este ejemplo con la conservación de la energía? El aspecto más remarcable que debe ser extraído de este cuadro es que no hay bloques. No hay bloques. O sea, lo más remarcable es de que esto, que puede dar lugar a pensar de que nosotros estamos aumentando sobre una realidad física concreta, es falso. Nosotros de lo que estamos hablando es de una constante numérica, es decir, de una cantidad, como definió la energía al comienzo del capítulo. Es una cantidad numérica el tema de lo cual se trata en la energética, en la energía. Se calculan cosas abstractas, esto también. Se calculan cosas abstractas, no se calculan cosas concretas. Dice, cuando calculamos la energía, a veces algo de ella deja el sistema y se va, y a veces algo exterior entra. Para verificar la conservación de la energía hay que tener en cuenta estos movimientos. 2. La energía tiene un gran número de diferentes formas y hay fórmulas para cada una. Bueno, acá las menciona, dice energía gravitatoria, cinética, calórica, potencial. Menciona todos los tipos de energía y ya lo voy anotando porque es la introducción de la física moderna en el principio de la conservación de la energía. La masa energía. Así como nosotros estuvimos trabajando mucho sobre espacio-tiempo como una entidad única a partir de la teoría de la relatividad general de Einstein, bueno, a partir de la teoría de la relatividad especial se trabaja con masa-energía. Y esto es muy importante porque hay que considerar este tipo de energía a la hora de la conservación. Ahora lo voy a desarrollar un poquito eso. Es importante percatarse de que en física, hoy, y esto es clave, no tenemos conocimiento de qué es la energía. ¿Ven cómo comienza el capítulo? ¿Qué es la energía? ¿Cómo lo concluye? El capítulo no, el parágrafo 1. Lo concluye diciendo no sabemos qué es la energía. Y esto me parece también que es fundamental a la hora de pensar por qué Lacan, para trabajar el agujero, toma este capítulo de Feynman. Porque estamos hablando de algo que tiene efectos en nuestro mundo, de algo que puede dar lugar a revoluciones, que puede dar lugar a nuevas tecnologías, o sea que hay algo que causa un efecto y que sin embargo es una cantidad numérica, una idea abstracta, un principio matemático, que no tiene absolutamente nada que ver con una naturaleza concreta y que los físicos no saben qué es, trabajan con algo que no saben qué es. Me parece que es fundamental a la hora de pensar entonces el agujero para Lacan. ¿Qué implica? Cuando dicen no sabemos qué es, ¿no pensás que están esperando que eso sea algo, digamos? Sí, de momento dicen no sabemos qué es. Es decir, ya a partir de la misma enunciación uno puede decir, bueno, pero entonces presuponen de que es algo. Hablemos suficientemente fuerte si no tomamos el micrófono para que salga la... Ajá. Pero igualmente depende de las posiciones filosóficas de los físicos. Sí. Hay algunos que sobre no sabemos qué es, dicen, pero estamos convencidos que podremos saber qué es. Y hay algunos físicos del mismo nivel de premios, papers y Nobel que los otros que dicen, no sabemos qué es y estamos absolutamente persuadidos de que no lo podremos saber nunca. No hay una posición uniforme realmente. Uh-huh. Sí. Sí, tal cual. Pero me parece que justamente por eso es que Lacan toma este capítulo, porque trabajo sobre energía hay un montón. Pero sin embargo, que haya tomado en donde Feynman es tan contundente respecto de qué es lo que implica la energía para la física, que me parece que justamente ese es el motivo por el cual lo trabaja. Bueno,
había dicho voy a trabajar un poco sobre este concepto masa-energía. ¿Por qué voy a trabajar sobre masa-energía? Pues en principio porque a partir de esto implica de que cualquier masa, aún las masas que estén en reposo, que no estén en movimiento, cuando uno calcula, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, la energía cinética, la energía potencial eléctrica, siempre estamos hablando respecto de la masa sobre la cual se le están ejerciendo algunas fuerzas, sobre la cual se está ejerciendo un trabajo, y ese trabajo es computable en función de fórmulas abstractas. La masa-energía introduce una forma de energía que es la energía en reposo. Que es novedoso hablar de energía en reposo. ¿Por qué? Porque siempre la energía fue asociada, de hecho terminológicamente es asociada a lo que se llama, a partir del término que utilizó Leibniz, en latín, vis viva. Fuerza viva. Es decir, que la energía es algo que empuja y viva. La energía en reposo introduce que cada materia, por más pequeña que sea, viene con una energía asociada, que es la energía que viene dada por la fórmula famosísima de Einstein, E igual mc al cuadrado, que lo importante es E igual a m, la energía es igual a la masa, la equivalencia. Esto es la condición que tiene que cumplir la masa para poder ser equiparada a la energía, pero la conclusión es que energía es igual a la masa. Bueno, quería introducir esta idea de la energía en reposo, porque también después, a partir de estas nuevas formas de energía que aparecen a partir de la física moderna, podemos hablar de lo que se llama la energía del vacío y energía oscura. ¿Por qué es importante esto? En función, si implementamos el modelo del Big Bang, es muy importante también poder trabajar sobre la posibilidad de que en un nivel de energía cero haya fluctuaciones cuánticas que den lugar a algo, es decir, que a partir de nada se genere algo. Nosotros trabajamos siempre con que de la nada surge nada. De hecho es la posición de Lacan que le critica a Aristóteles. Siempre se queda pegado al tema de que de algo, materia, tiene que surgir algo, y que de nada surge nada, y por algo trabaja la creación ex nihilo. Y en una vertiente que me parece que se puede alejar de la religiosa y que coincide con los desarrollos de la física moderna. Bueno, esto lo que viene trabajando Alfredo, y me parece que se puede hacer un agregado con el tema de la energía del vacío y la energía oscura. Discúlpame, Sí. ¿puedes decir cuál es el libro de Feynman del que estás hablando? El libro de Feynman es Lectures on Physics. Yo lo conseguí solamente en inglés. Está disponible en internet. Y este capítulo, bueno, capítulo 4. Es 1320 páginas. Y aparentemente en la versión en español, Ajá. aparentemente, Sí, se llama Las lecturas de física sí. de Richard Feynman, de Addison Wesley, iberoamericana, 1985. Ok. Ya para empezar es mala. Es clases, lecciones, pero bueno. No, pero bueno. Yo lo conseguí en inglés, en internet está disponible en un montón. Pero dijiste que le iban a enviar, ¿no? Que lo podías reenviar. Sí, hay que ver el archivo, es un PDF, pero sí, si se manda lo voy a enviar a la lista. Al Dropbox, está bien. Lo envío al Dropbox, sí, está muy bueno. Trabaja la probabilidad que trabajó Martín la semana pasada, es realmente completísimo. Feynman, dijiste que era premio Nobel. Fue premio Nobel en, bueno, física, obvio, pero junto con un tal Tomonaga, Shimonosuke Tomonaga, y otro, no me acuerdo el apellido, sobre electrodinámica cuántica, el desarrollo de la electrodinámica cuántica, que también es muy importante el desarrollo de la electrodinámica cuántica porque es la responsable de la mayor cantidad de previsiones correctas de la física cuántica, porque la electrodinámica cuántica es un capítulo de la física cuántica, nunca, digamos, no, con el nivel de exactitud más amplio que existe. Bueno,
perdón, antes de que sigas. Sí. Porque decía recién de la nada. Sí, ojo, eso ¿Es tiene... comparable el concepto de nada al concepto de energía no medible? No, mira, a partir de... El problema es que el término nada se puede utilizar siempre en física, aclarando de que se trata de la nada en física. Porque nada, si no, uno queda pegado a todas las posturas filosóficas respecto de la nada. Y no se trata de eso. Sino que se trata, por ejemplo, bueno, ya que está lo voy introduciendo a partir de tu pregunta. Un protón. El protón está compuesto por quarks. Quarks es en base a un neologismo de James Joyce. Sí, un quark. La energía, que ya está medida, a partir de... no proviene de los quarks, proviene del espacio vacío entre los quarks. Y ese es el término clave, es vacío, no es nada, es vacío. Ese es un término clave. Los físicos también dicen nada, pero aclarando de que se trata de nada, no en un sentido filosófico. Sí. Podríamos quizás hacer una ordenación. Ajá. Que dijese cero para la aritmética, agujero para la geometría, nada para la filosofía y vacío para la física. Es una ordenación para nosotros, no es que, como bien decía Federico, que los físicos no puedan utilizar nada, aunque se refieran al vacío, pero me da la impresión que en el lacanés que tendemos a hablar, todos estos términos se equiparan, Sí. porque los consideramos todos equivalentemente poéticos, para referirse a la nada, porque nuestra referencia fundamental es la filosófica, el ser y la nada. Y en esa referencia filosófica, el ser y la nada, para también ordenar los términos, nunca pierdan de vista que se dice el ser y la nada. Y la dificultad que implicaría decir la nada y el ser. Claro. El sintagma, Sí. el que va por sentido común, es el ser y la nada. Pero es mucho más difícil decir, y el filósofo no lo dijo, la nada y el ser, porque no resulta sostenible el y. ¿Cómo vas a empezar de la nada y luego el ser? De la nada, nada viene. Sí. O sea, inclusive en filosofía seguimos muy atrapados a una concepción. ¿Cuál es el término cero, vacío, nada? Y agujero. Agujero. Sí, exactamente. No, a partir de los desarrollos de la física moderna, lo que, para decirlo más estrictamente, vacío ya no es una entidad inocua, sino que es una entidad dinámica a partir de la cual se generan efectos. Y no es que hay algo que no se puede medir, sino que efectivamente es un vacío, pero es un vacío que genera efectos. Porque siempre en física cuántica lo que llaman las fluctuaciones cuánticas se están operando. Y esto es muy, muy difícil de pensar, porque lo que se crean son partículas virtuales. ¿Viste? No sabemos ni siquiera se crean partículas concretas, se crean partículas virtuales y se destruyen, y ese proceso de creación y destrucción da lugar a una energía que ahí sí es posible de ser medida, es posible de ser, digamos, trabajada por los físicos. Disculpame. Sí. María consulta si el agujero supone un borde de algo, un recorte. El agujero, sí. Por lo menos en geometría, la línea cerrada de Jordan, el agujero, como línea cerrada de Jordan, divide el R2, el espacio del plano, en dos. Y si lo divide en dos es porque hay una línea cerrada que divide y que separa un conjunto de otro. Yo tenía pensado trabajar un poco sobre eso para ver si hay alguna especie de parangón, porque si Lacan articula agujero como causa material al psicoanálisis con el modelo de la física moderna, que trabaja con entidades abstractas, pero a su vez también trabaja el agujero en una vía estrictamente topológica, quería ver, y estoy trabado en eso, la verdad no estoy muy seguro de que haya
por lo menos aplicaciones en la física de la curva cerrada de Jordan, yo la verdad que no encontré. Pero me parece que hay una vía de comparación como para... Bueno, igualmente... Con respecto a eso, Sí. la vasija de Heidegger No había vacío. no hay agujero. No, es que, Esfera. claro, sí, no. Toma el ejemplo del tarro de mostaza y de la jarra de Heidegger, pero trabaja de una manera totalmente distinta. No lo trabaja de la manera que lo trabaja Heidegger. Trabaja el vacío, que es bordeado por el material, las paredes. Trabaja un montón de cosas, pero no trabaja en una vía matemática. Para nada. Borro un poco. Algo que me quedó y que quiero decir, porque se trata de física moderna, es que cuando hablamos de un sistema clásico, hablamos de que el estado, esto ya lo dije, lo repito, estado es igual a la suma de los observables. Es decir, si no podemos tener información sobre todos los observables de un estado, es por la insuficiencia de la maquinaria o de los instrumentos de observación, pero en principio esto se toma como posible y el estado es la suma de los observables. Y la manera de poder medir el estado es en función de también de matemática y de instrumentos, pero acá viene lo que... En mecánica cuántica, y esto me parece que es fundamental para darle más resonancia a lo que recién dije respecto del trabajo de Feynman en el capítulo 4. En la mecánica cuántica, el estado, un estado, es diferente, tiene una disyunción a los observables. Hay una disyunción entre estados y observables, es decir, uno puede tener un estado muy bien definido. Esta es una de las aplicaciones del principio de complementariedad. Uno puede tener un estado y el estado puede estar, lo pongo en bruto, ¿sí? 100% determinado. Ay Dios, terminado. Y los observables, es decir, los aspectos puntuales de cómo cobra los aspectos puntuales sobre los cuales este estado 100% determinado está compuesto, es totalmente aleatorio. Es decir, cuando uno tiene un estado dado por una función de onda, sobre ese estado, para poder extraer información sobre un observable, y la energía es un observable, es necesario aplicar lo que se llama un objeto, que es un objeto matemático, que son los operadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá se ve muchísimo más, que para poder hacer una medición sobre el sistema es necesario influir sobre el sistema. Y al influir sobre el sistema uno puede obtener la información concreta de algún observable, pero ya el estado ya deja de estar 100% determinado y pasa a ser otro estado. Y esto es importante, los operadores son objetos matemáticos sobre los cuales se trabaja matemáticamente sobre este estado que está definido por una función de onda que también es otro objeto matemático. Es decir, estamos trabajando sobre entes matemáticos. Observar en física cuántica puede ser tranquilamente hacer cuentas en un pizarrón, hacer operaciones. Hay una web, búsquenla en Google si les interesa trabajos de divulgación sobre física cuántica, las pongo acá. Cuentos cuánticos, no me acuerdo si es .com.ar, ni idea. Cuentos cuánticos, hay trabajos la verdad muy buenos donde explica esto. Bueno, esto lo quería agregar a la... Sí, Sí, sobre el tema profundo.
Sobre el tema de los operadores, ¿podés volver a repetir Sí. su cualidad y la incidencia que tienen sobre el Estado? Porque me hace eco Sí. al objeto A, digamos, también como un Ajá. no objeto, sino como un objeto matemático que es necesario para poder leer algo de un Estado. En principio no pensé esa articulación entre objeto A y operador. Porque tampoco es que... Sí, es interesante lo que planteas. El operador, básicamente, viene dado... Por ejemplo, si hablamos de energía, los operadores siempre se denotan así, no sé bien por qué, con esta especie de gorrito. La energía va a venir dada por una fórmula, la fórmula que se utiliza para los sistemas cuánticos y es la que la más implementada a la hora de medir la energía es no lo voy a escribir la fórmula, no sé, el hamiltoniano. Se llama hamiltoniano. Pero en principio, si uno tiene un estado definido y este estado está 100% determinado, uno tiene la fórmula desplegada de lo que es el estado. Ese estado te da, con un 100% de exactitud, la evolución del sistema a través del tiempo. Pero vos no tenés ni idea respecto de qué valor cobra la energía de ese estado, ni la posición de los componentes del estado, ni el momento lineal, ni el momento angular, no tenés nada de eso. Para poder extraer algo de eso, suponte que uno no está haciendo un experimento en un microscopio, sino que está trabajando en un pizarrón. ¿Qué hace? Implementa matemáticamente a este estado un operador. ¿Cómo lo hacen? La verdad en este momento no tengo ni idea de cómo explicarlo. Pero es una operación matemática, porque se llama operadores, porque es una operación matemática respecto de un estado definido en términos matemáticos. No sé si contesto algo. ¿Que es articulable al objeto A? Sí, porque, y fíjense algo, las primeras citas que les leí sobre la relación el seminario, la relación de objeto. La segunda, digamos, la cita del seminario 3, el objeto del psicoanálisis. Siempre cuando se trata de definir el objeto, Lacan introduce cuestiones sumamente abstractas. En la primera introduce la energía, y la energía como dada en función de la máquina que está a su vez determinada por el cálculo y la matemática inherente a esa máquina. Y en este capítulo, en clase 2, habla justamente de la energía, la energética como modelo del agujero, el agujero como la causa material del psicoanálisis. Es decir, lo que causa es el agujero. Esto lo trabaja también Alfredo en una de las revistas, El Rey está desnudo. Como el agujero, como aquello, vos trabajás más bien el ciclón de Borante, que es una derivación que hace Lacan del agujero, que es lo que devora lo que comúnmente llamamos, yo lo había escrito acá al principio, creo, el materialismo, la sustancia. Es decir, cuando uno asume que la causa material es el agujero y el agujero está dado por la operatoria primera del significante, es decir, del significante y el discurso, entonces podemos decir que el significante y el discurso operan como un agujero que sustraen todo valor determinante a estas dos entidades, o a las que sean, digamos. Siempre está primero esto y después podemos hablar de esto, pero siempre en función de la determinación previa que reciben de este discurso. Por eso es que Lacan trabaja mucho respecto de lo que hubo antes. Cuando comencé la presentación mencionaba justamente esta problemática. Siempre me vienen a decir a mí que antes del significante tuvo que haber algo, una sustancia previa. Yo no digo que no haya algo antes, dice Lacan. Y acá tomo la idea de Alfredo, que es a partir de esto, todo lo que hubo antes pierde absolutamente todo valor causal para lo que hubo después. En función de la teoría del Big Bang también. ¿Qué hora es? 50. Federico, Sí.
La terminación del estado puede ser 100%. Sí, totalmente. Cuando, la función de onda es 1 o 0. ¿Esos casos? Esos casos, no. Bueno, uno tiene un estado definido por un objeto matemático, una función de onda. Uno puede predecir cómo va a estar este estado en cualquier instante posterior. Pero, y aunque resulte totalmente incongruente con cualquier dimensión del sentido común, no puede tener información sobre ninguno de sus observables. Cuando digo que está 100% determinado, quiero decir de que no hay en este instante del trabajo sobre este estado principio de incertidumbre. Es decir, que en este momento no está operando la regla básica de que dos variables complementarias deben cumplir la exigencia de que tiene que ser la desviación en las mediciones tiene que ser mínimo mayor a la constante de Planck. Estoy hablando de cosas que realmente son totalmente abstractas, pero a lo que voy es que acá tenés un objeto probabilístico, pero que te puede dar absolutamente la probabilidad con un 100%. Quizás ahí sí podemos hablar de 0 o 1. Claro, en ese sentido sí. La probabilidad de onda sí es 1, sí. O probabilidad de onda 0 que es no. Puede ser, sí. Sí, tranquilamente. Sí. Sí, ahí me cerró más, sí. Espera un segundo. Bueno, en función del tema del agujero y de lo que quiero introducir respecto de la energía para la física moderna, como la energía del vacío y la energía oscura, tengo acá una cita de Lacan, una cita de la clase 9 que se titula Creación ex nihilo, del seminario 7. Hago acá, es bastante amplia pero vale la pena. Acá toma el ejemplo del alfarero. Dice, el alfarero hace el vaso a partir de una tierra más o menos fina o refinada. Y en ese momento nuestros predicadores religiosos nos detienen para hacernos escuchar el gemido del vaso bajo la mano del alfarero. El predicador lo hace hablar a veces del modo más conmovedor, hasta gemir y preguntar al Creador por qué es tratado con tanta rudeza o, en cambio, con tanta dulzura. Pero aquello que nos es disimulado en este ejemplo que cito de la mitología creacionista y singularmente por aquellos mismos que se sirven del ejemplo del vaso, supongo que están hablando de Heidegger acá, tan fundamental en la imaginería del acto creador, se los dije, son autores en el límite de lo religioso y de lo mítico, y esto tiene sus razones, es que el vaso está hecho a partir de una materia, nada se hace a partir de nada. Esta es la postura que está fundamentalmente criticada por el trabajo que estamos haciendo sobre la energía. De que nada se hace a partir de nada. Nosotros estamos trabajando con que a partir de nada se puede hacer algo. A partir del vacío. A partir del vacío, sí. A partir del agujero, si se quiere, para ser más estrictamente a la letra de Lacan. Lacan trabaja mucho más con agujero que con vacío, nada. Toda la filosofía antigua se articula en torno a esto. Si la filosofía aristotélica nos es tan difícil de pensar, es porque ella debe ser pensada tomando siempre en consideración que la materia es eterna y que nada está hecho con nada. Por esta razón queda empantanada en la imagen del mundo que nunca permitió ni siquiera a un Aristóteles, y es sin embargo difícil imaginar en toda la historia del pensamiento humano un espíritu con una potencia semejante, salir de la clausura que presentaba a sus ojos la superficie celeste y no considerar el mundo, incluyendo en él el mundo de las relaciones interhumanas, el mundo del lenguaje, como incluido en la naturaleza eterna que es fundamentalmente limitada. Último párrafo y termino con la cita. Ahora bien, si ustedes consideran el vaso desde la perspectiva que promoví primero,
como un objeto hecho para representar la existencia del vacío en el centro de lo real que se llama la cosa, ese vacío tal como se presenta en la representación se presenta como un nihil, nada, como nada, y por eso el alfarero, al igual que ustedes a quienes les hablo, crea el vaso alrededor de ese vacío con su mano, lo crea igual que el creador mítico, ex nihilo, a partir del agujero. Esto me parece que es fundamental, porque acá es increíble cómo se te va armando cuando uno sigue un poco a la letra de Lacan y busca las referencias, un sistema de pensamiento, un sistema coherente de pensamiento. Borro un poco esto. Yo me tengo que terminar a las 10, así que con esto termino. Voy a retomar los temas de esta presentación en alguna posterior. Cosmología, un poco de cosmología. Cosmología moderna. A partir de la teoría de la relatividad general, de las soluciones a las ecuaciones de campo de esa teoría, la relatividad general, se derivó una consecuencia que Einstein trató de contrarrestar introduciendo un término que se llamó la constante cosmológica. En las ecuaciones, cuando a partir de los trabajos de un ruso que fue Alexander Friedman, se llegó a la conclusión de que evidentemente si somos congruentes con las implicaciones de esa teoría, el universo debería estar expandiéndose. Voy a anotar acá. Es igual. No me pregunten qué significa esto, pero ahora voy a explicar bien cuál es cada lado de la fórmula. U, B. Esta es la constante cosmológica. Ahí va. No, esperen un segundo, esperen un segundito. La verdad, no entiendo muy bien qué implica cada... Lo que me interesa señalar es que, y esto lo vi en una conferencia que está en YouTube, de un tal Lawrence Krauss, que es cosmólogo. Él señala, y es importante, que en estas fórmulas, ambas, tanto la original, esto es el equivalente en la relatividad general al E igual mc al cuadrado. Es el resumen del punto de arribo de esa teoría, en la formalización que hace Einstein. Este lado te da la curvatura del espacio-tiempo. Y este lado te da el valor de la energía masa y el momento. Si uno dice que el espacio se curva en función de la distribución de la energía y la masa inherentes a él, entonces es lógico, no sé qué implican estos valores, cómo se puede llenar esto con valores, pero que a determinada distribución de la energía y la masa le va a equivaler una determinada curvatura del espacio-tiempo. Esto derivó en el problema de que el espacio estaba en expansión y acá introdujo la constante cosmológica. Ahora bien, cuando se demostró por las observaciones de Hubble de que el espacio estaba en cualquier lugar donde se observe en expansión y a una velocidad proporcional a la distancia, es decir, que se está expandiendo uniformemente en cualquier dirección que se lo mida, ¿qué hacemos con este término? Einstein dijo vamos a dejarlo caer, pero los físicos, aprovechando una de las propiedades matemáticas básicas, hicieron un pasaje de término. ¿Y qué tal si probamos dejando esto
acá, y pasamos esto que está restando, sumando. Como esto estaría pasando al lado de la energía de la masa, del lado de la energía masa y momento, nos estaría dando este término una energía. ¿De dónde proviene esa energía? Bueno, los físicos hoy saben de dónde proviene esa energía. De lo que estuvimos hablando recién, de la nada. Cuando uno mide el espacio vacío, la mayor cantidad de energía que proviene del espacio es no de lo que podemos observar, de las galaxias, lo que sea, sino del espacio vacío que hay en ellas. Y esto me interesa muchísimo porque justamente es un modelo científico para pensar cómo a partir de nada, vacío, es decir, de algo que no tiene relación con una materia previa, da lugar a efectos. A partir de algo que no tiene relación con una materia concreta, sino que parte de una nada, se da lugar a efectos. Bueno, hasta acá, ¿no?